Esta es mi tierra, aquí nací yo, hace ya algunos años. Es una tierra que duerme tranquila, bajo la sombra de una historia que está enterrada por el peso de los muchos años y los muchos olvidos. Entre estas calles, en estas casas, se escribió una historia esencial para la vida de nuestro México actual. En esos montes estuvo a punto de caer la región denominada de la Nueva Galicia, e incluía, entre otras, las actuales entidades de Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes. En estas casas tuvieron refugio las fuerzas insurgentes, y entre mi gente pasó la noche Miguel Hidalgo. También por estos lugares salían por la noche, escondiéndose como ladrones, los que tenían ya sueños de cambio, mucho antes de que Francisco I. Madero se imaginara siquiera el plan de San Luis. Juchipila se enclava en la mitad del cañón que se llama igual, Juchipila. Xochitl, flor. Pilli, niño. Ilán, lugar. Esto quiere decir algo así como lugar del niño de las flores. Aunque la población es prehispánica, los españoles la refundaron y la llamaron San Francisco Juchipila. Para fundar un pueblo, los españoles hacían una misa. Fray Miguel de Bolonia la celebró en 1542 con 6,000 indios cascanes que formaron aquel nuevo Juchipila. Los conquistadores españoles llegaron esgrimiendo la fe en una mano y la espada en la otra. A sangre y fuego penetró en esta tierra que, lejos del centro de México, ya los esperaba, temerosa y precavida. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. En cambio los cascanes, los zacatecos y otros más, hacia el rumbo ya de Nayarit, ellos tenían agricultura, ellos tenían señoríos, ellos tenían armas ya bastante desarrolladas, tenían una organización social compleja, algunas de sus ideas religiosas se asemejaban a las de Mesoamérica y, repito, tenían contacto con Mesoamérica. La arqueología de los cascanes es una cosa que mucha gente ha buscado, pero no hemos podido identificar esto es una vasija, esto es un sitio cascán. Está por hacerse. El Mixtón es un centro
de defensa de ellos. El lugar para empezar lógico para buscar los cascanes sería en el último lugar donde estuvieron presentes antes de su exterminio, después de la guerra de Mixtón, que es el Cerro de Mixtón. En el epiclásico, a lo largo y ancho de Mesoamérica, empezamos a ver el proceso de sitios ceremoniales fortificados, o sea, ya en el caso de la quemada, exacto. O sea, tenemos aquí un excelente ejemplo del proceso, lo que va a ser conocido allá en los cañones como el empeñolamiento. Cada vez que hubo una rebelión indígena, se empeñolaron. La quemada lo vemos entonces ya, la construcción tardía de la Gran Muralla, lo están taponeando las escalinatas. Entonces probablemente hacia 850, 950, el sitio deja de ser un gran centro ceremonial. Obviamente hay problemas, entonces ya se convierte en un bastión defensivo en su carácter final. Y de hecho hay evidencias arquitectónicas que se están empeñolándose. Cuando ustedes ven las ventanas a Cerro Tepishuasco, los sitios, igual el mismo Mixtón, ¿no? el proceso de empeñolarse y llegar a asentamientos defensivos, eso es un elemento directo de una forma de habitar sitios, ¿no? Las ventanas de un centro ceremonial que es fácilmente defendible. La región que los españoles llamarían Nueva Galicia era un mosaico multirracial donde convivían diversos grupos de origen náhuatl. En Juchipila se encontraban concretamente los cascanes y más al norte los zacatecos. Pues aquí nos encontramos en el interior de la cueva que le dio nombre a este Cerro de las Ventanas. Nuestros indígenas construyeron esta pared tapando la cueva con estas ventanas con el fin de tener un puesto de observación militar. Es muy posible que hayan usado estas ventanitas para observar si venían tribus enemigas y posiblemente también les haya servido como casa habitación. Desde este cerro los antiguos cascanes vieron venir a la muerte por el camino. El Pichilingue, el hombre del barrio del Remolino, dice que ve a los que fueron los habitantes del cerro. Dice que son sus amigos. La gente dice que está loco, quién sabe. Pero lo que sí es cierto es que él sabe de lo que está hablando. Cuando yo estaba chico, de la edad de 6, 7 años, que yo nací aquí, soy criado aquí, empezaba a platicar yo a la gente y me decían que estaba loco. Y yo les he dicho aquí que sobre los hechos nos vamos, que me pregunten de lo que es toda esta zona de Zacatecas, que me lleven a una parte donde yo no conozco y yo les enseño por la tierra, digamos aquí en la tierra, todo esto, donde hay una casa donde allá estoy y me juzgan. Como que lo toman a uno loco. ¿Sí se puede echar viva? Lo dicen un pinche loco, hijo de su pinche madre. ¿Tú crees que sabe más? ¿Cómo va a creer que va a saber más que la ciencia y que los psicólogos y que los psiquiatras? Todo eso lo juzgan a uno. Por aquí pasaron muchas tribus. Y tenían que dejar alguna prenda. O alguna mujer que les gustaba para que siguiera la raza. Porque estos eran prietos, jetones, los indios. Cuando llegaron los españoles, iniciaron rápidamente la búsqueda de los territorios de las míticas ciudades de oro y su fabulosa riqueza. En concreto,
de unas llamadas Cíbola y Quibirá. En esa búsqueda encontraron las tierras de Zacatecas, muy fértiles de minerales. Después de que cayera Tenochtitlan, ya había presencia española por estas tierras. Esta campaña fue famosa gracias a las matanzas, torturas y esclavitud a que sometía a los pueblos indígenas que encontraba a su paso. Expandió después su dominio en contra de los huicholes, tepecanos, zacatecos y cascanes, entre otros. Tras la resistencia inicial, los señores cascanes fueron asignados en encomienda. La encomienda era finalmente una forma de ciudad. Yo en mi libro aludo a varios episodios terribles, de cómo Oñate y otros obligan a algunos indios cascanes a apresar a hermanos de ellos casi, o de otra ranchería diferente, y se los traen a Oñate y a otros para que los castiguen. El castigo consiste en que los obligan a ejecutarlos, los obligan a preparar las cuerdas, les dicen que les van a compensar, y no les compensan nada absolutamente, y la narración en náhuatl es dramaticísima, porque terminan todos estos pobres ahorcados, y los que habían sido colaboradores obligados dicen, así vendimos a nuestros hermanos. Todo eso hartó a los indios. Esa esclavitud era parecida a la que se vivió en mi tierra muchos años después, con los trapiches que abundaban en el cañón a principios del siglo. Y entonces nosotros ganábamos desde las 2 de la mañana hasta las 3, a veces a las 2 de la tarde, 2.50. Era nuestro turno que teníamos, y a veces hasta esas horas acabábamos de trabajar, que eran 15 pesos a la semana que ganábamos. Para ese tiempo, las ex haciendas tenían sus tienditas de raya, que no eran más que cuevas de bandidos. Nuestro pueblo tuvo la urgente necesidad de unificarse, organizarse para destruir ese sistema odioso y nefasto de gobierno de don Porfirio Díaz. Se formó el club antireeleccionista en 1908, aquí en Huizipila. Ahí se reunían. Y me contaba Antonio Covarrubias que las haciendas estaban numeradas, 1, 2, cada quien sabía cuándo era su hacienda, llegaban y se sentaban. Así como se reunían en secreto los miembros del club antireeleccionista, muchos siglos antes se reunían también en secreto los pueblos indígenas que se resistían a la imposición española. Hacían ritos donde de uno a otro se transmitían el tlátol o la palabra, donde se exaltaba al pueblo a levantarse contra los invasores. Dicen que el levantamiento se inició por la visión que tuvieron los sabios cuando celebraban un rito. Una calabaza se levantó por un fuerte viento y se estrelló contra el piso. Los sabios vieron en esto las órdenes de los dioses de levantarse contra los españoles y expulsarlos de sus tierras. Si lo lograban, recibirían muchas bendiciones. Los tlatoanis difundieron la palabra de insurrección entre su pueblo. Los españoles se enteraron por oídas que habían escuchado el tlatol y que se levantarían contra ellos. Ingenuamente pensaron que el tlatol era el demonio que los incitaba a rebelarse contra Dios. En la independencia
Mi tierra también tuvo un papel fundamental. El caudillo Felipe Rendón, a menos de un mes de que Hidalgo diera el grito de Dolores que convocó al levantamiento, tomó Nochistlán, Juchipila y Jalpa con el apoyo del pueblo. Así mi tierra, Juchipila, se convirtió en un bastión insurgente. Hidalgo encontró un lugar seguro para descansar. Ya en la revolución no era así. El club antireeleccionista ya llevaba un rato trabajando y los federales, bien informados que estaban, que les cayeron de sorpresa y los arrestaron. Estuvieron en Juchipila cerca de 2 semanas. Y luego se los llevaron. Ahí iban don José Macías Rubalcaba, que era entonces presidente del club, y Crispín Robles Villegas, secretario, además de una decena de hombres cercanos. Los llevaron a Zacatecas, donde estuvieron un mes. La prensa vendida los atacó muchísimo. Se supone que en este sitio se hizo la averiguación previa y liberaron a algunos, pocos, por falta de méritos. 14 de ellos resultaron presuntos culpables y de ahí los llevaron al Distrito Federal para ser juzgados. Y entonces propusieron al presidente de la República, Porfirio Díaz, a la Cámara de Diputados de Zacatecas, que ellos querían como diputado del Congreso de la Unión a Guadalupe González, por el partido antireeleccionista. Entonces, ese padre se enojó tanto don Porfirio que mandó a pesar aquí a todos los de Juchipila. Se supone que recibieron un juicio justo y que el juez Pérez de León decidió dejarlos en libertad al no encontrar pruebas del delito. Bueno, eso reportó el 16 de enero el diario católico El País. Los presos salieron de la cárcel hasta mediados de marzo. Y después de ese susto, pensaron que ya no harían nada más, pero se equivocaron. El 15 de abril de 1913, amaneció la plaza de armas de Juchipila repleta de rancheros montados a caballo. Todos llevaban sus cartucheras y se levantaban en armas para vengar la muerte de Madero en manos de Huerta, el usurpador. Don Crispín Robles había tomado la jefatura del movimiento revolucionario en el cañón de Juchipila. Trinidad Cervantes lo hizo en el Teul, mientras que Julián C. Medina en Ostotipaquillo, Jalisco, y Pánfilo Natera entre Zacatecas y Durango. Lo que es un hecho es que don Crispín Robles y su bola de 250 hombres comenzaron a recorrer los distintos pueblos de la región, que sin muchos problemas se unieron a la revolución. De Jalisco, Cuquío, Mexticacán y Agualic. De Zacatecas, Aposol, Huanusco, Tabasco, Moyagua, Mezquital del Oro, La Estanzuela, Juchipila y Jalpa. Por estas tierras la gente sí jala parejo. Acá nos acordamos lo que pasó allá en la intervención francesa, en 1862. Un regimiento conservador llegó a Juchipila. Nosotros, que siempre hemos sido liberales, entablamos una batalla contra los invasores que querían dominar el cañón por ser un paso importante hacia el norte del estado. Los valientes hombres de Juchipila se subieron a la iglesia para tratar de repelerlos desde su campanario.
triunfaron sobre el gobierno conservador. No, si el cañón sí es importante. También lo entendieron así aquellos indígenas rebeldes que platicaba. Un enorme grupo formado por diferentes etnias se atrincheraron en el Mixtón, que significa monte de gatos. Este monte es muy difícil de trepar porque nomás tiene una subida que está oculta. Desde ahí recibieron a los españoles y los vencieron 3 veces. La confabulación no era de aquí, de pueblos de aquí de la región nada más, sino que abarcaba pues prácticamente todos los pueblos indígenas desde Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y era una confabulación realmente de proporciones tremendas. El primer brote de esta rebelión la encabezó el señor de Juchipila, Xiuhticutli, que se fortificó en el Cerro del Toche, y lo siguieron varios más. Fueron 4 personas importantes los organizadores de esta batalla. Uno fue don Diego, el zacateco Tenamaztle. Otro, el cacique de Jalpa, Pentacatl. El siguiente fue Tenquitatl, el señor de Tlactenango. El otro fue el señor de Juchipila, Xiuhticutli. Los 4 personajes movían a la región Cascana. Este Tenamaztle fue el que guiaba a los rebeldes en la lucha y desde el principio dijo bien claro qué quería: la libertad para su gente, respeto a la tierra que era de ellos y a sus costumbres de siempre. Porque al parecer Tenamaztle siempre fue una buena persona. Es decir, él se vio obligado al levantamiento. Él había estado ya bautizado por los frailes franciscanos, pero él se sintió ya que no podía seguir resistiendo, que no podía seguir viendo cómo mataban a su gente, cómo se juzgaban. Entonces ellos mataron a 3 o 4 encomenderos, incluso a los franciscanos Juan Calero, que los franciscanos consideran su primer mártir. Yo personalmente pienso que, la verdad, una persona que viene a molestarlo a uno, es como si viniera aquí un marciano o de Alfa de Orión a predicarnos su manera de creer y decirnos que todo lo nuestro es malo. Pues yo creo que si nosotros cogiéramos una piedra, a lo mejor teníamos razón, ¿no? Entonces le dijeron que viniera a él a auxiliar. Y Alvarado, con una arrogancia terrible, mi maestro Garibay decía de Alvarado que era un hombre muy bien parecido, alto, rubio. Y por eso los indios le decían Tonatiuh, que quiere decir el sol. Y dice, este hombre así era tan hermoso como malvado. Y este individuo arrogante, cuando le vinieron a pedir auxilio, dijo, gatitos a mí, porque Mixtón quiere decir gatito, ¿no? Digo, gatitos a mí, yo que vencía a los mexicas, pueda temer a unos indios salvajes aquí. Bueno, llegó a Guadalajara, Oñate le dijo, no vaya usted en este tiempo, es el tiempo de lluvias, es peligrosísimo. Yo he estado allí en tiempos de lluvias, se le pegan a uno los pies con el barro, ¿no? Bueno, pues se mete él a atacar con tan mala pata que en una acometida de los indios, su caballerango, un tal Montoya, pierde al caballo, se le suelta el caballo, y el caballo va dando tumbos y cae sobre Alvarado y va a dar una barranca y le preguntan, señor don Pedro, ¿qué le ha pasado a vuesa merced?
¿qué le duele? Y él dice, me duele el alma. Ya que no puedo salvar el cuerpo, quiero salvar el alma. Y lo llevan a Guadalajara, ahí lo confiesan y al poco tiempo se muere. Así que qué ironía, ¿verdad? El que había vencido a los mexicas y todo eso, tuvo un triste fin así, ¿verdad? Por el otro tonto que se le soltó el caballo. Pero, ¿quién sabe? Nosotros creemos que una flecha le atravesó el cuello. Los indios le tiraban al mono, no al caballo. Si acá no somos tarugos. No, como les digo, si en mi tierra somos gente brava. Después de eso, los rebeldes con Tenamastle de líder decidieron tomar la villa de Guadalajara. Guadalajara estaba en otro lugar, en la actual ciudad de Nochistlán. Era desde entonces la capital política y militar de la Nueva Galicia. Hasta ella llegaron por miles los alzados cascanes y la sitiaron por varios días. Con campamentos alrededor, realizaban sus ritos a sus dioses y blasfemaban y maldecían a la religión católica y a España. Este sitio fue dirigido por Tenamastle, señor de este pueblo, y por ello lo conocía a la perfección. Si hubiera caído Guadalajara, hubiera sido la entrada para la reconquista de América. Entonces hicieron lo siguiente, formaron contingentes de un número determinado, parece que eran de 8 o 10 de a caballo, que salían lo que era fuera de la ciudadela, fuera del pueblo, les daban batalla a los indios y volvían a meterse, inmediatamente salía otra caballada igual, y así estuvieron turnándose de tal manera que los indígenas creyeron que era mucha gente y perdieron esa batalla que fue en el mes de septiembre de 1541. Algo así le pasó a Crispín Robles Villegas con su tropa. Se encontraron con que Nochistlán le era fiel a Huerta, el usurpador. Intentaron tomar la plaza 2 veces, pero en la segunda intentona perdieron la vida varios de los rebeldes. Crispín Robles no quiso más tarde hacer otra intentona para tomar la ciudad, pese al apoyo que le daban los batallones del Teul y de Ostotipaquillo, y fue un error. Nochistlán después sirvió de apoyo al gobierno federal para el sorpresivo asalto a Juchipila en octubre de 1913. Pero volviendo a lo que estaba, el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, decidió tomar cartas en el asunto tras la victoria española en Guadalajara. Y reclutando una enorme tropa formada en su mayoría por indios aliados como los tlaxcaltecas, emprendió el viaje al Mixtón. El virrey Mendoza levantó un ejército de 50,000 hombres, uno de los ejércitos más grandes que se han levantado en México. Los rebeldes, liderados por Tenamastle, ya habían intentado hablar con los invasores españoles. Pero pese a esos intentos de buena voluntad, no habían llegado a ningún acuerdo y la lucha continuó. Hubo diálogos, varios diálogos. O sea, Tenamastle bajó y llegó a estar con el virrey Mendoza, porque él quería la paz. Él quería hacer la paz siempre y cuando respetaran a los indios. Nada más eso. Déjenos a los franciscanos y que se vayan todos los encomenderos. Cuando vio que no daba atrás la cosa, entonces escapó y volvió a la carga. Este fue precisamente el lugar preferido por contarse con 4 y otra media caverna donde podían estar los niños, las mujeres, los ancianos y hacer los preparativos para la alimentación de los guerreros en la gran batalla
que se llevó a cabo en el Cerro del Mixtón. Mendoza llegó al Mixtón y comenzó la lucha, que ya se había extendido por casi 2 años, utilizando sus aliados indígenas como verdadera carne de cañón. Aunque Mendoza trató de establecer un diálogo, solo recibió insultos y amenazas por parte del líder rebelde, Tenamazle. Los tlaxcaltecas caían atravesados por flechas cascanas o hachas